Entonces, fíjense, después de revisar la historia de la planificación, ¿no? Como un proceso a partir del desarrollo de una necesidad y una capacidad, diré, del desarrollo de una capacidad sobre la necesidad del ser humano para organizarse. La planificación ha dado lugar a, también a una mejor forma de poder cubrir o poder enfrentar, digamos, las situaciones adversas que ha tenido el ser humano desde sus inicios, y para poder perfeccionar también las formas de acceso, por ejemplo, a la riqueza, o de responder también a las necesidades y a los problemas sociales humanos, ¿no? Entonces, también hemos revisado la historia de la planificación en Bolivia. Hoy vamos a ver cuáles son las formas de concebir, las maneras de concebir de la planificación, ¿no? Cómo cómo se ha pensado, en otras palabras, la planificación para poder organizar mejor la sociedad. Entonces, en esa perspectiva estamos hablando, por ejemplo, de las teorías, estamos hablando de los paradigmas, estamos hablando si hablamos de la clasificación o los distintos tipos de planificación, es en base a las distintas concepciones que han habido de la planificación. Entonces, esta clase vamos a desarrollarla en función a ello, ¿no? Perdón, se me fue. Entonces, primero que hay que entender de que la planificación es un elemento fundamental para la organización de la sociedad, ya como lo hemos visto en ese repaso de la historia, ¿no? Desde un inicio, desde los inicios de los primeros seres humanos, ¿no? Como a partir de la manera de pensar para organizarse, estaba implícita ahí la planificación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ningún ámbito está exento este elemento, sea como herramienta, sea como forma de intervenir la realidad, está presente la planificación o como actividad, ¿no? Por ello la importancia, por ejemplo, en la formación profesional, eh, que para cualquier nivel o cualquier ámbito de organización social, el profesional tenga ese insumo teórico, ¿no? De cómo se debe o cómo se clasifican o cómo se plantean estas formas de planificación, ¿no? Esa es la idea de revisar un poco las teorías, ¿no? Los paradigmas, que como toda ciencia, como toda disciplina, la planificación también no está exenta de estas formas de pensamiento, de la mejor forma en cómo se puede aplicar la planificación, ¿no? Entonces juega un rol importante el conocimiento, la formación de, de estas orientaciones conceptuales, ¿no? Estas formas de conocimiento permiten el desarrollo de conceptos, por ejemplo, y no solamente de conceptos, sino que a partir de los conceptos también procedimientos que desarrollan capacidades para explicar, ¿no? La realidad, o para tratar de modificar la realidad. En este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de proyectos, estamos de planificación, de proyectos, de planes, programas, etcétera. Estamos hablando de cómo intervenir, ¿no? De cómo intervenir la realidad para modificarla, ¿no? En términos de mejorar las condiciones sociales humanas, ¿no? No se vayan a olvidar. Entonces, la planificación permite la intervención, ¿no? Técnica, profesional, de orientación sobre cómo poder mejorar las condiciones o las situaciones sociales humanas. Ahora, ¿cómo ha influido este,
en la planificación de la agropecuaria, estas formas de pensamiento. Eso es lo que vamos a revisar entre hoy día y la próxima semana. Vamos a revisar la forma de las concepciones, las distintas formas de concebir la planificación, pero aplicada de alguna manera en el ámbito de la agropecuaria. Por ejemplo, hoy vamos a revisar con mayor detenimiento un poco las orientaciones de los autores respecto a los paradigmas, ¿no? Con mayor detenimiento, cómo los paradigmas, por ejemplo, han trascendido en el caso de la planificación y de manera particular de la planificación en la agropecuaria. Y luego para la próxima semana vamos a hablar con mayor detenimiento de las teorías y los modelos de la planificación. Entonces, vamos a referirnos a estas formas de pensamiento o formas de concebir o concepciones de la planificación, ¿no? Primero, vamos a hablar sobre los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué son los paradigmas? ¿No? Un paradigma es una cosmovisión del mundo, es una forma de ver, es una forma de concebir la realidad, ¿no? Es como la entendemos. Pero ese paradigma no es solamente la manera de concebir, sino que es una estructura mental fija que tenemos sobre la realidad, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, son posiciones que tenemos respecto a la realidad, ¿no? Por otro lado, también son creencias que tenemos sobre la realidad, ¿no? Sobre nuestra realidad, sobre nuestro mundo, sobre las cosas, ¿no? Modos de pensar y modos de actuar que tenemos respecto a esa realidad, ¿no? A lo que creemos, ¿no? Pero también son esquemas teóricos. Fíjense, si estamos hablando de la ciencia, si estamos hablando del conocimiento, tenemos que hablar sobre teorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que las teorías, los paradigmas también pueden ser paradigmas teóricos, ¿no? Pero se aplica el paradigma para todo, para toda forma de concebir la realidad. No solamente las teorías, porque cuando hablamos de las teorías estamos hablando de las disciplinas, ¿no? Científicas, de la ciencia. Pero cuando estamos hablando de creencia, por ejemplo, estamos hablando de conocimientos comunes, ¿no? Conocimiento de la experiencia directa que tiene el ser humano con su realidad, ¿no? Adquiere creencia, adquiere ciertas actitudes, ¿no? Ciertas conductas frente a esa realidad de manera espontánea, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de dos aspectos del conocimiento que son producto de la experiencia directa del ser humano en su vida cotidiana, como también estamos hablando de conocimientos que son producto de la ciencia, ¿no? Del conocimiento científico. Entonces, es esa manera de concebir la realidad, ¿no? Puede entenderse como un conjunto de conceptos que conforman la estructura mental de los seres humanos. Es lo que tenemos mentalmente, ¿no? Y es invariable en nuestra forma de pensar. Vamos a dar enseguida ciertos ejemplos. Son 5 grandes corrientes, paradigmas que en la planificación, digamos, se las considera, ¿no? Entonces, y les permite conocer, percibir y entender el mundo que los rodea, ¿no? A partir de esta estructura mental que tenemos, nos permite comprender la realidad, conocerla, percibirla, entenderla, ¿no? No sea así como de repente como mi abuela, yo le voy a contar una anécdota, de repente algunos también de sus familiares tenga este criterio. Decía mi abuela, cuando llovía fuerte, con truenos, con tormenta, entonces decía hay que quemar una palmita bendita, de las palmas para nosotros los cristianos, los católicos, las palmas que se bendicen el Día de Ramos, ¿no? Entonces cuando se quemaba la palma, entonces calmaba la tempestad.
Y cabalmente, para ella, y varias veces lo vi, es cierto, calmaba, ¿no? Para una persona de repente ciencia o científico decir va a ser una casualidad, digamos, ¿no? O de repente pueden haber otros factores, pero no necesariamente la palma, ¿no? Pero para mi abuela nunca era imposible que le cambien la idea de su fe, de su creencia, ¿no? De que ahí había una acción de Dios por medio de una palma bendita, digamos, ¿no? Y calmaba la tempestad. Entonces, a ese puede ser un paradigma, ¿no? Ese es un paradigma. Y mi abuela se fue con esa fe, ¿no? Se fue, murió, pero creyendo en esas cosas, digamos. Así como esas cosas, por ejemplo, como esas formas de pensar, a eso se llama paradigma. En este caso, ese tipo de paradigma es un paradigma propio de la experiencia cotidiana del ser humano. No es un paradigma del conocimiento científico, no es una teoría, sino es una creencia, como podemos decir. Ese es como un ejemplo. Ahora, es una forma básica de valorar, pensar y actuar. No solamente comprender o ver la realidad, sino también que a partir de esa estructura mental yo pienso, actúo, ¿no? Tengo mis actitudes, mis conductas, ¿no? Entonces, ahora, aquí lo que hay que hacer notar, fíjense, visto de esta manera, el paradigma, son una visión determinada de las cosas. Son una visión determinada de las cosas. Un paradigma puede ser de una persona distinta a otra persona, por ejemplo. Porque esta visión determinada de las cosas no es única. Por ejemplo, lo que le decía el ejemplo de cómo aminorar la tempestad a partir de la quema de una palma bendita, de repente también otra persona puede decir todo lo contrario. Yo creo que la tempestad era pasajera, pasaba porque ninguna tempestad es continua, ¿no? Puede ser, digamos. Entonces, fíjense, los paradigmas pueden variar incluso de una sociedad a otra, de una comunidad a otra, de una ciudad a otra, de un pueblo a otra, de una nación a otra, ¿no? De un grupo étnico con otro, fíjense, varía, ¿no? De una persona a otra persona, ¿no? Varía. Entonces, distintas valoraciones o esquemas mentales, ¿no? Entonces, por lo que dos personas pudieran tener perspectivas diferentes de un mismo asunto. Fíjense aquí si se puede observar en el ejemplo, en la imagen. De repente estamos pensando sobre la realidad y yo pienso en un café, ¿no? Y la otra persona piensa en un helado, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, podemos tener pensamientos distintos, ¿no? En un determinado momento o sobre una determinada cosa o sobre un determinado fenómeno o situación. Entonces, no olvidemos que el paradigma es un esquema, ¿no? Es un esquema de forma de pensar, de ver, pero también de actuar, ¿no? Que puede estar en el nivel de la ciencia, como puede estar en el nivel de la experiencia común, de la experiencia espontánea del ser humano. En función a esa perspectiva, se puede afirmar que el paradigma puede evolucionar y adaptarse a los requerimientos de la sociedad. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de, de formas distintas de pensar, ¿no? De visiones distintas de pensar, bueno, en algún momento estas visiones o se enfrentan, o se complementan, o se desarrollan a la par, ¿no? Fíjense, yo creo que el mejor ejemplo en lo que pasa en la agricultura, ¿no? Son dos, dice, puede evolucionar, entonces si el paradigma se puede modificar, ¿no? Si el paradigma puede ser una perspectiva no única, entonces puede evolucionar y adaptarse. Y en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la planificación, ¿no? Por supuesto que no escapa a esta evolución, ¿no? A esta forma de, de poder evolucionar también la planificación, digamos, en su desarrollo histórico. Y así podemos comprender, por ejemplo, las distintas
formas de planificación que han existido desde un inicio o cuando se ha perfeccionado la forma de planificación como instrumento, ¿no? Entonces se ha ido modificando, se ha ido perfeccionando. ¿Por qué? Porque estos paradigmas también han ido avanzando, ¿no? Porque permiten redefinirse, reinterpretarse para lograr ofrecer ventajas competitivas a quienes utilizan la planificación. Fíjense, este es el mejor ejemplo, yo le decía, para que podamos entenderlo nosotros en nuestro campo, ¿no? Este es un paradigma, ¿no?, de la forma de cultivar el campo, ¿no? Un paradigma tradicional de la agricultura, si quieren colóquenle ahí, es el mejor ejemplo. Y por el otro lado, este es un paradigma moderno de la agricultura, ¿no? Entonces, fíjense, les decía que permite redefinirse, ¿no?, o permite reinterpretarse, ¿no?, en este caso, ¿no? Entonces, ha habido una modificación, pero tampoco no podemos desconocer que existe esta forma de producir, esta forma de cultivar, aún en el mundo, ¿no?, en las comunidades, ¿no?, se utiliza, ¿no? Pero sin embargo también ha avanzado la tecnología, por eso ha tecnificado, por ejemplo, la agricultura, ¿no?, la forma de producción agrícola. Entonces, para ir resumiendo, un paradigma es la constelación global de convicciones, valores y comportamientos compartidos por los miembros de una determinada comunidad. Es una idea, en otras palabras, es una creencia o comportamiento aceptado como verdadero. Y muchas veces nos encerramos en ese paradigma. Lo comparte una comunidad con un número elevado de miembros, ¿no? O sea, gran parte, por ejemplo, en los pueblos, las culturas, las tradiciones son paradigmas, ¿no?, y nadie le puede cambiar. Fíjense, los pueblos siempre mantienen sus formas tradicionales, sus costumbres, aun cuando la modernidad llega. Pero hay esa identidad que permanece en los pueblos, ¿no? Se forma generalmente en un periodo considerable de tiempo, abarca mucho tiempo. No es fácil cambiar por otro nuevo debido a la resistencia que genera, porque es un paradigma, es una estructura mental. Es difícil de que nos hagan cambiar, ya vamos a ver por qué, ¿no?, de que nos hagan modificar nuestra forma de pensar. Fíjense, ustedes van con toda seguridad que con sus prácticas que hacen como estudiantes, lo pueden notar todas estas consideraciones paradigmáticas en el quehacer agropecuario, ¿no?, que aún perviven, porque hay personas, hay agricultores, hay pecuarios que aún perviven sus acciones, ¿no?, y no la quieren dejar, digamos, ¿no?, como por decir cómo curar de repente una sarna, una herida, un animal, por ejemplo. Entonces pueden hasta discutir a un veterinario o a un zootecnista o a un experto agropecuario de que las hierbas naturales que tienen directamente en el campo son mejores de repente que la creolina o otros elementos elaborados a partir de químicos u otras sustancias en laboratorio, ¿no? Entonces, fíjense, pervive todavía esas formas de pensar y esas acciones y el uso de lo que implica, digamos, los medios, los instrumentos, los insumos, ¿no? Yo creo que con mucha evidencia ustedes pueden dar fe de esa situación, ¿no? Entonces no es fácil cambiar porque es una estructura mental. Puede tener un sustento teórico o ideológico, no se vayan a olvidar. Un sustento teórico es cuando hablamos el paradigma en el campo de la ciencia, ¿no? Quiere decir que ese paradigma es cerrado, nuestra teoría es esta, ¿no? Pero ideológico es cuando nuestra estructura mental se transforma en un dogma. Cuando el señor del campo, el casero, ¿no?, el que atiende el ganado, cura con hierba y dice, no, yo no quiero, y le llevan, de repente el dueño le lleva para que puedan curar remedios de farmacia veterinaria, pero no lo usa, ¿no? Porque él más confía
más confía en su, más confía en sus remedios caseros. Entonces, es una cuestión ideológica, es una cuestión, una cuestión de dogma, ¿no? En su idea. Es una estructura mental bien fija, pero de la realidad, de la práctica, no de la ciencia, no de la teoría, ¿no? ¿Cómo está? Quiere más que se la lleve su guitarra, que se le Rodrigo, que se la envíe. Ya. ¿La puede dar? Ya, espérenme un ratito, joven. Ya. No, venga. Si se vuelve a cortar, por favor, reiniciamos otra vez. Entonces, esos son los elementos o esos son los aspectos que se deben considerar en un paradigma. Aquí le decíamos que en esta clase vamos a detallar un poco más el paradigma y vamos a entrar a un ejemplo para poder comprender el esquema mental que existe en los paradigmas, ¿no? ¿Cómo nace un paradigma? Y este ejemplo, ustedes no sé si lo han visto, pero recorre en el internet. Este ejemplo, un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de guineos, ¿no? Entonces, fíjense, parecido a este dibujo. Cuando un mono subía la escalera para coger los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir a la escalera, los otros lo agarraban a palos. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía a la escalera, a pesar de la tentación de los guineos. Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera. El mono que ingresó, el primer mono que cambiaron, el que ingresó, lo primero que hizo fue subir la escalera, ¿no? Siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. ¿Por qué subió a la escalera? Porque lo primero que vio fueron las bananas. Después de alguna paliza, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto incluso participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. El cuarto y finalmente el último de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. A ver, piensen. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentase subir la escalera, con certeza, ¿cuál sería la respuesta? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Le entendieron? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Le entendieron al cuento? A ver, volvemos a hacer una reminiscencia. O sea, se pusieron en una jaula, metieron 5 monos y colgaron unas bananas. Entonces, y le pusieron una escalera. Cuando un mono intentaba subir, de arriba le largaban los científicos un chorro de agua fría. Entonces no podían subir. No podían subir. Entonces, con el tiempo, cambiaron los monos. Entró el primero y lo primero que hizo fue subir a las bananas, ¿no? Y de allá le largaban,
sabían pero antes de que llegue la banana lo bajaron a palo, ¿no? Y así fueron cambiando, aunque aunque fue solamente una vez que le largaron agua fría, pero después, ¿por qué lo bajaban? A los monos, a los nuevos monos. Y por último quedaron los 5 monos y no subían, ¿no? Pero ellos nunca supieron de que los primeros 5 monos recibían el chorro de agua. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué le pegaban cuando intentaban subir a los monos? Buenos días, Licen. Buen día. Se podría decir, ¿no?, que se volvió una creencia ya que a los nuevos que entraban, ya los antiguos le decían que si subía ahí y pasaba algo malo, ¿no? Claro. Fíjense, las cosas siempre se han hecho, ¿no? Aquí. Entonces, no sabían por qué le pegaban, pero la cuestión era que recibían su tunda, ¿no? Entonces, los monos nuevos creían que por el hecho de subir, solamente le pegaban, pero no era el hecho de subir, ¿no? Fíjense, ese paradigma, en otras palabras, de repente puede estar equivocado, ¿no? El mono de repente creía de que por subir a la banana le pegaban los otros, ¿no? Pero los otros le pegaban por los primeros, porque sabían que si llegaba a la banana le iban a regar un chorro de agua fría, ¿no? Entonces, fíjense, los paradigmas pueden permanecer así, ¿no? Pueden permanecer así. Es decir, bueno, siempre se ha hecho así las cosas. Y no lo podemos cambiar. O nosotros creemos siempre así y defendemos de repente ese esquema. Miren esto. ¿Por qué estamos haciendo las cosas de una manera si a lo mejor las podemos hacer de otra? De repente nunca nos preguntamos esta situación, ¿no? Rapingo. Profesor, estoy en clase, ahorita lo llamo. ¿Ya? Ya. Entonces, esos esquemas muchas veces no nos importa considerar de repente otras alternativas. Cuando tenemos un paradigma es difícil de ¿no? Es más fácil, por ejemplo, lo que dice Einstein, para un poco graficar esto, es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto. Fíjense ustedes, ¿no? Un físico, es más fácil desintegrar un átomo. ¿Y qué es un átomo? ¿No? Y fíjense ustedes, el átomo es una de las formas más minúsculas que puede existir, pero aún así se puede desintegrar, ¿no? De toda materia, ¿no? Sin embargo, el preconcepto es difícil que lo podamos desintegrar, permanece en el tiempo. Y los preconceptos son los paradigmas, ¿no? Entonces, eso es el tema sobre los paradigmas. Hay un ejercicio que vamos a ver más adelante, ¿no? La naturaleza y función de la teoría, ¿no? Vamos a ver más adelante el paradigma sobre la planificación. Ahora para que podamos comparar, vamos a entrar a la teoría. Dice una teoría que es una teoría en cualquier campo, en cualquier disciplina. Es una explicación de los fenómenos. ¿Qué son los fenómenos? Son los hechos, son las situaciones que ocurren en la realidad, ¿no? Pero que son fenómenos, ¿no?, que sobresalen en la conducta o en la regularidad que existe de las cosas, sobresalen. O sea, porque no todos son fenómenos, ¿no? Por ejemplo, fenómenos naturales o fenómenos sociales. Entonces, estos fenómenos, ¿qué es lo que hace la teoría? Nos permite explicar sus características, cómo la componen, ¿no? De qué se compone. Pero también la teoría nos permite no solamente describir y explicar cuáles son las causas por las cuales ocurren las cosas. Por ejemplo, la lluvia. ¿Por qué ocurre la lluvia? Entonces, la teoría nos permite explicar las causas por lo cual se produce la lluvia.
¿no? A eso se llama teoría, ¿no? La forma en cómo explicamos, en cómo se produce la lluvia. La lluvia entonces se produce en un esquema, en un principio científico, dice que la lluvia se produce a través de un proceso de condensación, ¿no? De evaporación, condensación y licuefacción, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está explicando, ahí hay un esquema de explicación de ese fenómeno de la lluvia, de por qué se da. Entonces, esa causa ha sido trabajada en términos de la investigación científica para determinar. Ese es un fenómeno natural, ¿no? Entonces, las características, estudia sus características. Pero también, fíjense, las teorías no solamente permiten determinar cuáles son las causas de los hechos, sino también que a partir de su comprobación permite predecir